Bueno, buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar de abscesos renales, la cistitis aguda y recurrente, la prostatitis bacteriana aguda y crónica. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con los abscesos renales. Siguiente, por favor. Como tal, los abscesos son las colecciones de material purulento y van a ser resultado de la licuefacción que va a tener el tejido renal. Todos estos abscesos son el resultado de una complicación de una infección fuerte. Menciona en la bibliografía que puede ser resultado de la complicación de una pielonefritis xantulogranulomatosa y a pesar de que no son muy frecuentes, tienen una mortalidad del 39 al 56%. Se menciona que en niños no es muy común, pero cuando llega a presentarse tiene consecuencias muy graves, como son la sepsis, daños renales graves, la pérdida de un riñón y en embarazadas, a pesar de tener tantas infecciones de vías urinarias durante la gestación, se presenta de forma excepcional. Siguiente, por favor. Bueno, para su clasificación, la bibliografía, el Smith lo dividía en renales, en paranefríticos y en perinefríticos y en paranefríticos. Los renales es como tal los que están confinados al parénquima y se limitan en la corteza. Los perinefríticos es como tal todo el espacio perinefrítico, pero ya los paranefríticos son los que están más allá de la fascia de Gerota. Siguiente, por favor. La etiología mencionaba que lo más común es el resultado de una infección que se transmite por vía ascendente, por lo que el 26% es por E. coli, el 22% es por Klebsiella pneumoniae y el 18% por Staphylococcus aureus. Siguiente, por favor. De ahí también mencionaba que dependía mucho de los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo se encontraban como tal de todo el sistema urinario, como son las litiasis renales, las anormalidades del tracto urinario, la estasis urinaria, la cirugía urológica renal, la vejiga neurógena, también la drogadicción, que es por vía endovenosa principalmente, el trauma renal, la hemodiálisis, la diabetes mellitus, el reflejo vesicoureteral y las neoplasias. Se decía que el 40% de los pacientes presenta múltiples factores de riesgos asociados, no solo uno, y dejando de lado a todas las anormalidades de las vías urinarias, el factor de riesgo más importante como tal es la diabetes mellitus. Siguiente, por favor. Mencionaba que su cuadro clínico como tal no es característico, pero se debe sospechar que hay un absceso cuando está una infección urinaria que no ha remitido con el tratamiento antimicrobiano. Pero dentro de los síntomas más comunes se encuentran fiebre, dolor abdominal, que es en fosa renal y que es con defensa a la palpación. Algunas veces se mencionaba que podía llegar a palparse una masa en esa región. También se encuentra dolor lumbar. De ahí también podemos encontrar letargia, malestar general y cistitis o síndrome miccional, así como vómitos y náuseas, disuria y sudoración y escalofríos. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico como tal, te decía que el diagnóstico clínico no es muy confiable, ya que muchas veces no se sabe que tienes el absceso hasta que ya es muy grave. También mencionaba que por medio de la orina en ego se encontraba la leucocitosis, pero que en 20% llegaba a ser normal, entonces no era muy confiable. Y en el urocultivo se encontraban los tres agentes, pero más que nada en el 50% de los casos, así que tampoco era muy confiable. Así que como tal, los confiables es por imagenología, como son la ecografía y la tomografía computarizada. ¿Le das la siguiente, por favor? Como tal, en la ecografía te mencionaba que se veían las masas anecoicas, ya sea dentro de el riñón o que incluso lo va a desplazar, y también podía llevarse a observar el depósito de líquido
que va a tender a mezclarse con una grasa ecogénica dentro de la fascia de Gerota. La siguiente, por favor. Y ya en la tomografía se va a encontrar el signo llamado signo del anillo, que ahí es que cuando se forma la pared inflamatoria dentro del depósito de líquido, se va a aparecer una masa como un anillo de realce de contraste. Y es cuando se puede mostrar también el engrosamiento que puede llegar a tener la fascia de Gerota. Siguiente, por favor. Para el tratamiento te mencionaba que son 4 posibilidades. El primero era el antibiótico, pero no era muy usado. Te decía que es cuando se usa más que nada para abscesos muy pequeños y mencionaba más que nada era ampicilina o vancomicina más una cefalosporina de tercera generación, pero que si a las 48 horas no funcionaba, pasabas al siguiente paso, que es el drenaje percutáneo. Aquí este decía que era el tratamiento más usado, ya que por lo general los abscesos ya están más grandes y algunas veces complicados. Si el absceso no remite, se hace un drenaje quirúrgico. Aquí se puede hacer abierto por medio de una lumbotomía y ya si incluso sin esto no remite, se pasa a la nefrectomía, ya sea parcial o total. Ok, del tema de la cistitis aguda, primero como para definir una cistitis va a ser una infección de vías urinarias inferior que usualmente va a ser aguda, significa que va a ser menor a 3 días. Es una de esta afectación es una de las más comunes, representa casi de un 3 a un 7% de de todos los motivos de consulta general y de urgencia y va a ser la infección bacteriana más común en los adultos. Sobre todo va a ser en mujeres, en especial en embarazadas, por la corta longitud de la uretra y porque tiene cierta cercanía con el ano y la vagina. Eh, Esta en las bibliografías decía que era de entre 30 mujeres por cada hombre, pero esta prevalencia es más similar en el primer año de vida y después de la sexta década de la vida del hombre por la propia fisiología de la próstata porque empieza el proceso de hiperplasia. Después, para poder, la forma en la que nosotros vamos a poder decir, por definición, esto es una cistitis, es porque se va a encontrar que hay la presencia de microorganismos en las vías urinarias y en el diagnóstico, en los exámenes diagnósticos que vamos a ver más adelante, se van a encontrar por lo menos 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitros en la muestra, aunque este no siempre es el caso. Se ha visto que no, en nuevos estudios que los valores que ahorita les voy a mencionar realmente no son, eh, no son muy actualizados. A veces llegan a ser un poco menores y aún así se deben de tratar y considerar como una cistitis. Igual en los hombres, los cuales tenemos menor riesgo de infección de las unidades por mililitro y en pacientes cateterizados ya se puede establecer el diagnóstico con solo 100 unidades formadoras de colonias. Después, para una cistitis vamos a tener una recurrente y una por recaída. La recurrente va a ser cuando haya más de 2 episodios en los últimos 6 meses en el último. Recurrente generalmente va a ser causada por el mismo, por otros diferentes microorganismos a los cuadros pasados y una por recaídas va a ser por la repetición de la infección urinaria por el mismo microorganismo en un periodo menor a 6 meses, desde el primer cuadro.
Después, ahí vamos a tener, realmente no hay una clasificación como tal, como podemos una cistitis como complicada o no complicada. Una no complicada usualmente se va a presentar cuando no existe ningún un factor que predisponga al paciente a desarrollar la infección de vías urinarias o que exista una falla en el tratamiento. Estas generalmente en mujeres se van a encontrar en premenopáusicas que estén aparentemente sanas y no embarazadas. Y la complicada va a ser cuando, bueno, son infecciones que suelen ser polimicrobianas y ocurren en pacientes que tienen uno o más factores de riesgos, como son tener diabetes mellitus, hipertensión arterial, estar embarazadas en el caso de las mujeres, eh, tener previos tratamientos fallidos o algún antecedente de alteraciones anatómicas o funcionales que puedan afectar el aparato urinario. Y para determinar que va a ser que es una cistitis complicada, vamos a necesitar de mínimo dos criterios. Uno va a ser que tenga un urocultivo positivo y el otro debe de incluir que sea uno o más de los siguientes que les voy a nombrar, que es el uso de catéter o cualquier dispositivo uretral, vesical o renal, que haya orina residual, que presente una uropatía obstructiva de cualquier etiología, que haya algún tipo de anomalía funcional como ese reflujo vesicuretral, que haya alguna modificación por medio de una intervención quirúrgica del tracto urinario, que haya algún tipo de lesión del urotelio, que ya haya presentado alguna infección de vías urinarias peri o postoperatoria, que presente una insuficiencia renal, trasplante renal o inmunodeficiencia. Después, para el cuadro clínico, ok, no, ¿cómo le regreso? Espera. Ahí está. Solo rápido, se me olvidó en la imagen ahí podemos ver cómo se ve una vejiga normal y una vejiga inflamada. Y abajito vamos a ver que en la vejiga con cistitis vamos a encontrar que al Helicobacter pylori, al E. coli, que va a ser el principal microorganismo que va a causar, que va a causar infecciones tanto en hombres como en mujeres, hasta en un 90% de los casos. También en menor cantidad vamos a encontrar que se pueda detectar microorganismos como el Staphylococcus saprophyticus en mujeres jóvenes, la Klebsiella, la familia de Proteus que se encuentra cuando hay litiasis urinaria y las Pseudomonas aeruginosa, que normalmente se presenta en pacientes que se les colocó sondaje vesical. Ahora sí, en el cuadro clínico, nosotros, como vamos a ver igual ahorita en el diagnóstico, va a ser principalmente clínico y por eso nos importan mucho estos cuatro síntomas miccionales que están en el cuadro rojo, que es la disuria, la poliarquiuria, el tenesmo vesical y la urgencia miccional. Estos son síntomas clásicos de infección de vías urinarias y nos van a ayudar a entender, bueno, a saber que en la presencia de dos de estos ya podemos empezar a tener una alta sospecha de que hay una infección de vías urinarias y que se puede iniciar la antibioterapia. Igual los pacientes pueden llegar a presentar dolor suprapúbico, pero no lo consideramos dentro de estos 4 síntomas clásicos. Y después, para hacer diagnósticos diferenciales, ya vimos ayer la pielonefritis, que va a ser una infección de vías urinarias superior, normalmente llega a ser crónica,
con que si el paciente presenta fiebre o dolor en la fosa renal o algún signo sistémico con evolución mayor de 3 días, ya debemos empezar a sospechar una pielonefritis. Y en el caso de que la mujer presenta algún síntoma vaginal, ya debemos de hacer una exploración ginecológica para descartar la presencia de enfermedad de transmisión sexual o vulvovaginitis. Ok, ahora sí, en el diagnóstico es muy fácil de explicar, es principalmente clínico. Estaba leyendo varios artículos y sí hay nuevas formas en las que se han encontrado que se puede hacer el diagnóstico, pero realmente nosotros como trabajando en el sector salud y de acuerdo a la GPC, eh, lo que se va a hacer es se hace el diagnóstico clínico y se puede complementar con una tira, con un estudio con tiras reactivas. Un estudio positivo normalmente puede, junto con los signos clínicos, tiene una sensibilidad mayor del 80%. Si es negativa, es menor del 20%, pero una tira negativa nunca nos debe de hacer que descartemos un diagnóstico de bacteriuria. Y igual también se puede mandar a hacer el ego o el urocultivo, pues ya ahí nos va a dar una confirmación más exacta. Pero realmente lo menciona que nosotros ya podemos iniciar el tratamiento con antibiótico una vez que hicimos el diagnóstico clínico y tenemos una tira reactiva positiva. En el ego antes de mandar a hacer el estudio, pues ya nosotros podemos observar que el paciente puede estar presentando hematuria o la orina turbia y fétida. Y una vez entregado el resultado, pues vamos a saber que uno de los principales resultados que vamos a tener, como ya sabemos, cuando hay una infección, pues vamos a encontrar una leucocitosis. Listo, y ya para el tratamiento, en una cistitis no complicada, marca que el tratamiento de primera elección va a ser trimetoprima y sulfametoxazol de 160 a 800 miligramos cada 12 horas por 3 días. Después la segunda elección sería la nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas de 3 a 7 días. La GPC estaba mencionando que no hay gran diferencia entre después de los 3 días de tratamiento. No se ha encontrado que haya una respuesta importante a continuar con el tratamiento, pero pues menciona que tenemos de 3 a 7 días. Y la tercera elección, el ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas de 3 a 5 días. De estos 3 medicamentos, de estos 3 antibióticos, los efectos adversos más comunes que podemos llegar a encontrar es la cefalea, erupciones cutáneas o rash, el vómito, el mareo, el dolor abdominal y los trastornos gastrointestinales. Y ya si después de terminado el esquema de 3 días sigue habiendo una persistencia de los síntomas, ya se debe de empezar a sospechar, no. Y si hay una persistencia de los síntomas o se empieza a sospechar una pielonefritis, ya se debe de mandar a hacer un cultivo para ajustar el tratamiento antibiótico, la antibioterapia. Y aquí les pongo para la disuria, cuando es una disuria aguda, que normalmente pues, es una cistitis aguda, entonces yo considero que solo es en casos de que no haya tolerancia hacia el dolor, se puede administrar la fenzopiridina vía oral, 100 miligramos cada 8 horas por 2 días, o
en niños sería 4 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Igual por 2 días en la PLM menciona que no hay evidencia, y creo que también en la GPC menciona que no hay evidencia que el tratamiento más largo de 2 días sea favorable para el paciente, así que se mantiene solo en 2 días máximo. Y debemos de considerar que este analgésico, que todavía se desconoce su mecanismo de acción, pero muestra cierta eficacia hacia las vías urinarias, llega a teñir la orina y a veces la piel, a veces eh, llega a... Bueno, ay, ay, ay. El punto es que la orina se puede llegar a encontrar de diferente color, generalmente anaranjado o rojizo. Eso es todo. Sí, no tiñe la piel. ¿La pueden regresar, por favor? No tiñe la piel, lo que tiñe es la orina, puede ser naranja rojiza, hay que avisarle al paciente para no confundir con hematuria. Es fenazopiridina y no se debe dar más de 2 días, pero tampoco se debe iniciar en pacientes en los cuales la función renal no esté normal, con una creatinina menor a 1.5. Ah, ok, no sabía. Bueno, ya. Ok, buenos días, compañeros. Cualquier cosa, si no me logran escuchar o tienen alguna duda, me interrumpen porque está cayendo un tormentón, y si se me va el internet o no me escuchan, me avisan, por favor. Bueno, vamos a empezar con el tema de la prostatitis. Nos menciona que es una infección parenquimatosa de la próstata como tal. Va a haber inflamación y también dice que va a comprender un amplio espectro de síntomas inespecíficos del tracto genitourinario inferior. Nos menciona que debido a esto va a ser bastante ambiguo, o era bastante difícil el poder como tal realizar un diagnóstico y un tratamiento efectivo para esta enfermedad. Actualmente se nos está manejando una clasificación que nos engloba todas estas variantes de la prostatitis y cómo diagnosticarlas de una manera pues más eficaz, pero aún así el tratamiento puede llegar a ser bastante complicado y puede persistir la enfermedad debido a la clínica ambigua. Nos menciona también que va a ser la infección urinaria parenquimatosa más común en hombres entre las teniendo en cuenta que solo en el 10% de los casos se va a encontrar una causa bacteriana de estas, y en la mayoría de los otros casos vamos a tener una prostatitis abacteriana, que va a ser muy importante. Y en el caso de una crónica, nos menciona, bueno, en esta va a ser un inicio agudo, con todos los síntomas bastante agudos, y por el lado de una prostatitis crónica nos menciona que los síntomas van a ser de inicio insidioso y que estos pues van a estar perdurando por mucho tiempo. No nos menciona como tal cuánto tiempo exactamente para decir que es aguda y es crónica, pero algo que es importante es que estas no van a ser consecutivas, es decir, una aguda no te va a dar como tal una crónica, y una crónica no está precedida por una aguda. Entonces eso es algo que debemos de tener muy en cuenta, porque son entidades patológicas bastante diferentes. La que sigue, por favor. Ok, y en la clasificación, esta es del National Institute of Health, nos menciona que vamos a tener una prostatitis aguda bacteriana, pues va a ser una infección aguda de la próstata con todos los datos clínicos que les voy a mencionar más adelante, y que esta solo va a estar presente en el 2 al 5% de los casos. Esto nos lo menciona nuestra guía de práctica clínica. Y luego vamos a tener una prostatitis bacteriana crónica, que también va a presentar del 2 al 5% de los casos. En algunos artículos menciona que incluso se puede encontrar hasta el 20% de los casos una causa bacteriana subyacente, y pues ya va a ser una infección crónica de la próstata. Luego vamos a tener una prostatitis bacteriana, una prostatitis abacteriana crónica, y en el Smith nos menciona que como tal el nombre correcto es un síndrome doloroso pélvico. Perdón. De estos vamos a tener dos tipos, una inflamatoria y otra no inflamatoria. Nos menciona que en la inflamatoria vamos a tener una cantidad importante, o se van a encontrar leucocitos en semen, ya sea tras masaje prostático o secreción prostática, y en el no inflamatorio pues no se van a encontrar leucocitos en estas secreciones.
Esta se va a encontrar hasta en el 95% de los casos, va a ser la más común de todas estas, y lo importante de esta es que vamos a encontrar que tanto en los cultivos y, bueno, los cultivos van a ser negativos y el tratamiento antibiótico pues no va a haber una respuesta como tal. Entonces, son cosas que debemos de tener en cuenta. Por último, vamos a tener una prostatitis inflamatoria asintomática. En esta, lo que cabe de destacar es que va a haber una evidencia de inflamación, claro, pero solo puede ser demostrable por biopsia. Puede haber presencia de leucocitos en semen o en biopsia, y pues generalmente van a ser, pues como lo dice el título, asintomáticos. Entonces, estas son las 4 variantes, no son como tal correlacionadas, una no te lleva a la otra, son como tal entidades patológicas diferentes que van a tener mecanismos patológicos diferentes. En a ver, la que sigue. Sí, ok. La etiología, básicamente, E. coli con otros bacilos gram negativos. E. coli va a representar casi el 80% de los casos, y entre los gram negativos que vamos a tener va a estar Proteus, Klebsiella, y entonces debemos de tenerlos en cuenta. Ahí no era bacilos gram positivos, era microorganismos gram positivos. En este caso va a entrar estafilococo dorado. Debemos de tomarlo en cuenta sobre todo en pacientes que tenemos hospitalizados con un sondaje vesical pues de larga duración permanente, como en la patología anterior, para tenerlos pues bastante, o para tenerlos en cuenta, ¿no? En el caso de las crónicas nos menciona que vamos a tener diferentes mecanismos o que la pueden estar provocando, igual, sobre todo en la bacteriana, que es la que vamos a estar hablando, igual va a ser causado por una bacteria, las mismas que mencioné hace rato. Sin embargo, vamos a tener diferentes, como tal, teorías que nos van a estar llevando a la enfermedad. Vamos a tener hablando una teoría obstructiva, nos van a generar dolor, otros síntomas irritativos u obstructivos, y pues que nos van a estar dando una disfunción misional por una estenosis uretral. En el caso de un reflujo intraductal, nos menciona que va a haber una micción turbulenta debido a una alta presión que se va a producir por un reflujo de la orina al interior de la glándula prostática. Y entonces esta orina pues va a venir alcanzando lo que sería pues los conductos y como tal la glándula prostática, lo que va a inducir una respuesta inflamatoria, y pues también nos menciona que es un factor importante en las prostatitis abacterianas como bacterianas. Y luego pues como tal, la anatomía de la próstata va a ser fundamental, y otro pues igual, infecciones que van a tener una cabida importante en esta patología. La que sigue, por favor. Bueno, los síntomas. Los vamos a dividir en 3 tipos de síntomas. Vamos a tener dolor, unos síntomas urinarios y unos síntomas extras que van a venir presentándose en otros lados. En el caso del dolor nos menciona que puede ser suprapúbico, en la próstata o en el perineo, que pues es lo más común. Vamos a tener también dolor en escroto y testículos, y también puede haber dolor en pene. Vamos a tener unos síntomas urinarios, pueden ser tanto obstructivos como irritativos, y debemos de tener en cuenta que también vamos a tener pues otros tipos de síntomas como ataque al estado general, fiebre, atralgias y mialgias, ¿no? En el caso de las prostatitis abacteriana, la de dolor pélvico, nos menciona que esta pues no va a tener estos síntomas, que sean los sistémicos, que entonces nos pueden ayudar a realizar como tal un cuadro, para diferenciarlos de un cuadro bacteriano crónico. La que sigue, por favor. Ok, para el diagnóstico, nos menciona que la clínica en esta enfermedad va a ser muy importante. Generalmente, pues con la historia clínica vamos a buscar, en este caso, factores de riesgo asociados, como cuáles: antecedentes de una enfermedad sexual, síntomas pues, del tracto urinario inferior, y también sí puede haber crecimiento prostático con una disminución del chorro urinario. Y pues durante la exploración física, en la exploración rectal, vamos a encontrar que la próstata se va a encontrar hipertrófica, dura y fija. Esta pues, va a ser bastante similar a lo como ya vimos en las clases pasadas, a un carcinoma prostático, por lo cual es parte del diagnóstico diferencial que debemos de tener en cuenta. Ok,
Al inicio, en las prostatitis agudas, está contraindicado este masaje, ya que pues la próstata se va a encontrar bastante dolorosa y podemos ocasionar una bacteremia. En una situación crónica, la próstata pues se va a encontrar, se puede sentir normal y acaso pueden existir cálculos por la misma infección crónica. Y pues sin embargo, pues el aumento pues si hay aumento del tamaño, pues va a ser mínimo o moderado y pues un poco sensible. Entonces no nos va a ayudar mucho en este caso el tacto rectal, debemos tenerlo pues también en cuenta. Y vamos a suspender la exploración de la próstata en el momento en que nosotros identifiquemos dolor o aumento de la temperatura o crepitación. En el caso del laboratorio y gabinete, nos menciona que la principal prueba o la que va a tener mayor sensibilidad y que nos va a ayudar sobre todo a identificar una causa bacteriana, pues va a ser el urocultivo. En este caso vamos a tener, o nos menciona un cultivo fraccionado, la prueba de los 4 vasos, en el cual la micción 1, que va a ser pues la micción inicial, como la media, no nos va a ayudar mucho, ya que esta va a tener una baja sensibilidad y no vamos a encontrar como tal un patógeno. Sin embargo, cuando sea la micción post-masaje prostático, si se puede hacer, o la micción terminal, nos menciona que la sensibilidad aumenta hasta el 85%. Entonces, eso va a ser lo más importante. Vamos a tener otros estudios que nos van a ayudar. El ego, un ultrasonido, nos menciona que puede ser un ultrasonido pélvico o transrectal. Sin embargo, los signos ecográficos que vamos a encontrar, pues no van a ser patognomónicos de la enfermedad y pues no son suficientes para establecer el diagnóstico. Lo que vamos a encontrar, aumento del tamaño, asimetría, y podemos encontrar nódulos y pues, regrésate. Bueno, podemos encontrar nódulos, sin embargo, estos no van a ser suficientes o no van a ser suficientes para el diagnóstico. Bueno, esto era No, sí, avánzale, ahí está bien. Este es un diagrama bastante didáctico, nos menciona cómo podemos hacer el diagnóstico. Aquí y nos menciona todos los tipos de prostatitis. Bueno, al menos nos menciona 3 tipos. Si vamos a tener los síntomas, pues dependiendo el tiempo de evolución, pues puede ser agudo o crónico. Si vamos a tener, bueno, se menciona todo, ¿no? Si es un tacto rectal, urocultivo, el sedimento, el hemograma y el hemocultivo, pues con eso vamos a identificar la causa y podemos decir que es una prostatitis aguda, que es la tipo 1. Si tenemos una prostatitis bacteriana, vamos a tener pues la tipo 2. Y entonces, si es positivo va a ser bacteriana. Y pues si no, pues en el caso de que el cultivo sea negativo como tal, puede ser un síndrome de dolor pélvico, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Otros análisis que podemos realizar es un cultivo de semen también. Sin embargo, o sea, estos análisis que les voy a mencionar se tienen que hacer a la par junto con el cultivo fraccionado, que va a ser un cultivo de semen, una citología exfoliativa prostática, se puede hacer un estudio bioquímico, una biopsia prostática, que nos van a ayudar. La biopsia prostática nos va a ayudar sobre todo para identificar prostatitis del tipo 4, ¿no? Entonces van a ser bastante importantes para eso. Y el estudio bioquímico nos menciona que vamos a encontrar podemos encontrar elevado el antígeno prostático específico, y pues vas a regresar a la normalidad cuando el cuadro remita. Entonces eso también va a ser importante y también nos puede hacer un diferencial con hiperplasia prostática. La que sigue, por favor. Ok. En el caso del tratamiento, lo principal va a ser el tratamiento con antibióticos para acabar con la enfermedad. Nos mencionan que vamos a tener este abordaje con este esquema. Si tenemos obstrucción, pues vamos a primero pues quitar la obstrucción, una sonda uretral o cistostomía suprapúbica. Si no tenemos obstrucción, pues tenemos que empezar con el tratamiento parenteral con antibióticos. Nos menciona que tenemos cefalosporinas de segunda y tercera generación, pues la amoxicilina con ácido clavulánico o fluoroquinolonas. En el caso también, generalmente se hace la asociación de cefalosporinas con aminoglucósidos para, en los casos
Esto se va a dar por 4 semanas. En los casos no severos podemos usar levofloxacino por 12 días. Y en el caso de, y va a ser a la dosis que está ahí, cada 12 horas, 500 miligramos. Y en los casos de prostatitis crónica se puede usar el ciprofloxacino de 30 hasta 60 días, debido a la dificultad que tiene el antibiótico para llegar al tejido prostático. Y entonces estos se van a utilizar, se va a utilizar el levofloxacino, o también se puede usar cipro o floxacino a la mitad de la dosis. Hablo de 250 miligramos o 150 miligramos. Y conforme vamos avanzando en el tratamiento, tenemos que hacer a la mitad o al terminar el tratamiento, nuevamente tenemos que hacer una revaloración con un examen general de orina para ver si está respondiendo al antibiótico o no. También es importante que al momento de hacer los urocultivos siempre debemos de mandarlos con un antibiograma. La que sigue, creo que es... Bueno, en el caso de las prostatitis crónica bacteriana, que sería la tipo 2, nos menciona que puede ser de 6 a 12 semanas, y pues de 30 a 60 días, fluoroquinolonas, trimetoprim o doxiciclina. Si el paciente llega a la curación con este tratamiento, pues tenemos que dar seguimiento y tenemos que tener un control fraccionado. Si hay una recaída o no hay una mejoría, tenemos que hacer un tratamiento antimicrobiano supresor a dosis por 6 meses. Y tenemos que hacer una valoración de hospitalizar al paciente con antibióticos, o si se tiene que hacer una cirugía prostática para hacer una resección transuretral. En el caso de que haya recurrencia, pues un tratamiento antimicrobiano profiláctico a dosis bajas durante 6 meses, que sería lo de cipro y ofloxacino a la mitad de las dosis, que sería 250 y 150 respectivamente. Y creo que sería todo de mi parte. Bueno, vamos a tratar el caso clínico, o vamos a ver el caso clínico. Elegimos este caso puesto que se trata de una paciente embarazada y es sobre abscesos renales. Como ya nos había dicho Melissa, los abscesos renales pues van a ser raros en las pacientes embarazadas. Entonces, este caso se trata de una paciente gestante, de 37 años de edad, que es multípara de 6 y cursa con un embarazo gemelar monocorial biapnótico de 19 más menos 5 semanas. La paciente fue derivada al servicio de urgencias obstétrica y ginecológica en un hospital. Este caso fue en Chile y pues fue derivada a un hospital de allá porque presentaba dolor lumbar izquierdo de una semana de evolución y tuvo un drenaje espontáneo de material purulento a través de un trayecto fistuloso localizado en la región dorsal izquierda, el cual se inició 48 horas antes de que la paciente acudiera a consulta. Cuando se le hizo el interrogatorio, se destacó que la paciente pues abusaba, tenía problemas de alcoholismo y desde hace 13 años, pero 9 meses antes de la consulta dejó de tomar. Además, la paciente tuvo un episodio de pielonefritis aguda 3 años antes de la consulta, con tratamiento antibiótico incompleto e historia de 1 año y medio de evolución de dolor en la fosa lumbar izquierda intermitente, el cual se dio tras la supuración de contenido purulento y estuvo en tratamiento con amoxicilina. Ok. Cuando se le realizó la exploración física, la paciente se encontraba afebril, estaba hemodinámicamente estable y destacaba puño de percusión esbozada a izquierda. Y también se encontraba un trayecto fistuloso con salida activa de contenido purulento en la región dorsal izquierda. La altura uterina era de 22 centímetros y se les realizó Doppler a los fetos, los cuales se encontraban con latidos cardíacos positivos.
Se le realizaron estudios de laboratorio al ingreso, en los cuales pues presentaba un PCR con resultado de 42, el cual pues se encontraba elevado, puesto que el rango normal va de los 0 a los 10 miligramos sobre decilitro. No tenía leucocitosis y en su ego era sugerente a una infección del tracto urinario. Para esto se le solicitó después un urocultivo, una baciloscopía y un cultivo de la secreción purulenta. Y pues mientras se tenían los resultados, se le inició un tratamiento empírico antibiótico con cefotaxima de 1 gramo cada 6 horas endovenoso. Se realizó una ecografía renal en la cual se mostraba un riñón derecho normal que tenía 13.7 centímetros y un riñón izquierdo de 11.5 centímetros hipoecogénico, en el cual no se lograba definir la diferenciación entre la cortical y el seno renal y ni su morfología. Entonces, pues esto sugería elementos de tipo inflamatorio como una posible pielonefritis enfisematosa. Estaba asociado a una imagen sugerente del trayecto fistuloso a conexión de partes blandas. En la siguiente, por favor. Se solicitó una resonancia magnética y pues se le volvieron a realizar estudios y se dieron cuenta que la PCR había aumentado a 70 miligramos sobre decilitro. Eso fue en el tercer día de hospitalización, pero los leucocitos se encontraban igual en rango normal. Al cuarto día fue cuando le realizaron la resonancia magnética, en el cual el riñón izquierdo se mostraba atrófico, por eso es que se encontraba pues disminuido de tamaño y se podían apreciar dos imágenes, las cuales eran sugerentes de abscesos, el mayor siendo de 4 centímetros y el menor de 2 centímetros respectivamente, perdón. ¿Y le puedes cambiar? Ok, bueno, en esta imagen, sí, donde se encuentra la flechita de color blanco, lo que está señalando es como el conducto fistuloso que se encontraba y pues ese sería el riñón izquierdo y se pueden ver, es que no sé cómo señalar para mostrar los abscesos, pero nos dice que este conducto se encontraba muy cerca del absceso más grande, que era el de los 4 centímetros. El siguiente, por favor. Cuando se entregan los resultados del urocultivo, se informó que pues había sido positivo para E. coli, encontrándose más de 100,000 unidades formadoras de colonias. Pues era resistente a la ampicilina, amicacina y a la cefadroxilo. El cultivo de secreción fue positivo a Streptococcus anginosus y a Proteus mirabilis, ambos sensibles a la cefotaxima. Se solicita una interconsulta al equipo de infectología en el cual pues ellos sugieren que se realizara un cambio de la cefotaxima por clindamicina y pues se le recomendó también una resolución quirúrgica del cuadro, que es lo que nos había explicado Melissa. En estos casos, pues lo que se tiene que hacer es el drenaje como tal de los, pues, de las fístulas. Ok, a los 11 días de hospitalización se realizó una nefroctomía izquierda abierta, el cual pues se realizó sin presentar incidentes. Luego de 2 días en la unidad de cuidados intensivos, la paciente ya fue trasladada a la sala de alto riesgo obstétrico y se dio de alta 6 días después de la cirugía, pero pues ahí no, bueno, ya no se presentaron mayores complicaciones en la viabilidad de ambos fetos y se le mandó el antibiótico hasta completar los 21 días de tratamiento. A las 35 semanas, más o menos 3, pues se realizó o se llevó a cabo el parto, el cual fue vía vaginal y se obtuvieron pues 2 recién nacidos, el primero con un peso de 1,985 gramos y el segundo con un peso de 1,600 o sea, ambos productos pues fueron normales. ¿Le puedes cambiar?
Ok. Bueno, aquí la importancia de este caso clínico, o bueno, lo que estuve leyendo es que, como decía Melissa, sí se les da un tratamiento pues empírico, y Melissa nos había comentado que podía ser con vancomicina o ampicilina. Aquí hay que tener un poco de cuidado con la vancomicina, puesto que por ejemplo, en caso de pacientes que tengan algún tipo de insuficiencia, siempre se les debe de hacer el ajuste perdón, se les debe de hacer el ajuste a estos pacientes. Y también, bueno, se hicieron las pacientes embarazadas, como ya nos había dicho, en los abscesos renales, pues el diagnóstico muchas veces es diferente, porque igual encontré otros casos en el que, bueno, en este caso la paciente se encontraba afebril, pero hay otros casos igual en pacientes embarazadas, las cuales pues sí llegaban con fiebre y otros síntomas. Entonces, sí es importante pues realizar los estudios de laboratorio para ver qué tipo de agente es el que le está causando, y pues sobre eso ir dando el tratamiento. La siguiente. ¿Cómo le cambio? Ok, creo que ya le cambié yo. Bueno, pues dentro de nuestras conclusiones podemos concluir que, si bien de lo que nuestros compañeros presentaron, la mayoría de las infecciones que se presentan, o la mayoría, pues sí, de las tres patologías que vimos, el agente principal va a ser E. coli, siendo el agente en el 80-85% de los casos. En los abscesos hepáticos, pues el diagnóstico va a ser un poco complicado, puesto que el cuadro clínico no es específico y puede confundirse con otras patologías. Al igual en la cistitis, pues también, ¿no? Como nos había mencionado Andrés, el diagnóstico va a ser principalmente clínico, y pues como nos había mencionado Eric, en el caso de ay, en el caso de las enfermedades de las prostatitis bacterianas, en el cual pues el diagnóstico también, bueno, ahí también tiene que ver con la exploración física. Si bien estas tres patologías están englobadas en pues infecciones bacterianas, entonces aquí lo que se busca para el tratamiento pues es primero identificar el agente, y sobre ese pues dar el tratamiento pues adecuado. No sé si quieran decir algo más. Yo quisiera agregar puntos importantes para todos. Ya tenemos 5 minutos. ¿Ya el equipo terminó su exposición? Sí, doctora. Bien. Eh, les haré algunas observaciones por correo, pero espero su correo porque no me enviaron la presentación, no me enviaron el trabajo en escrito. Cuiden mucho, por favor, cuestiones de pronunciación. Agregar, importante que nosotros debemos de saber en la medicina de primer contacto. Tenemos que valorar, vimos ya este absceso renal, que es una patología importante porque tiene alta mortalidad y además asociada a diabetes mellitus, que también, ustedes saben que en México tenemos un alto número de pacientes con diabetes mellitus y subiendo, son potencialmente complicables. Entonces, de inicio, valorar, como bien dice la literatura, y si eso sí lo mencionaron, la pielonefritis se puede confundir fácilmente con un absceso. El cuadro clínico de absceso no es claro, es decir, se puede confundir. Lo que sí es cierto es que una vez iniciado el tratamiento deberemos esperar 3 días conscientes o seguros de que el paciente está cumpliendo el tratamiento, está tomándolo en tiempo y forma. Si en 3 días la sintomatología no mejora, y no solo no mejora, empeora, pero con que no ceda o no mejore, es suficiente para que consideremos tomar otras medidas, agregar otro antibiótico, o incluso desde un inicio, si tenemos paciente con inmunosupresión vulnerable de la tercera edad, multitratado, que ha tenido cuadros recurrentes, y entonces tiene varios factores de riesgo, obeso, por ejemplo,
factores de riesgo que lo predisponen a que pudiera desarrollar un absceso. De entrada, inicio tratamiento antibiótico, pero además solicito un estudio de imagen. El ultrasonido, la verdad es que para decisiones quirúrgicas la tomografía es muy buena. De hecho, tiene una sensibilidad de 99 a 100% para el diagnóstico. El diagnóstico definitivamente, como ustedes pueden ver, es por imagen. Tener eso en mente, en cuenta. Pero también es accesible y a la mano el ultrasonido, y también se puede hacer diagnóstico por ultrasonido, aunque probablemente no tenga la confiabilidad como una tomografía para tomar decisiones como si drenarlo o no, que esa es otra cosa que hay que mencionar. Responden a tratamiento antibiótico o tratamiento médico, lo que son menores a 4 centímetros. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Bueno, estaba hablando de que si de entrada tengo paciente diabético, paciente que tengo idea o puedo sospechar que puede complicarse, solicitar una ecografía de entrada puede ahorrarme muchas cosas, puede ahorrar tiempo y mejoría para el paciente, y al mismo tiempo inicio tratamiento. El tratamiento debe iniciarse empírico. De hecho, más si el paciente tiene sintomatología sistémica. Recuerden que el ciprofloxacino tiene más del 40% hoy en día de resistencia bacteriana. Otra es que las cefalosporinas de tercera generación son muy buenas también para tratarlo. Y, ¿qué otra cosa les iba a decir? Tener en mente el uso indiscriminado de los antibióticos. No sé si ya leyeron lo último que hay de la E. coli que salió, que es resistente a todo, a todo. Entonces imaginen un absceso renal de E. coli resistente a todo. E. coli es el agente causal más importante, es el que más causa absceso renal. Cuestiones como de drenaje percutáneo, si se hace lombotomía, si se hacen aseos quirúrgicos, qué pasa después cuando ya drenó, por ejemplo, este que hizo trayecto fistuloso, del caso clínico muy bueno que nos presentan. Tener en mente que hay que turnarlo, un absceso renal se debe turnar o interconsultar o enviar a un urólogo definitivo, ¿sí? Es potencialmente complicable y puede causar la muerte. Les iba a comentar que las conclusiones, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, son ideas cortas, claras, no párrafos. En primer lugar. En segundo lugar, cuiden mucho, por favor, su dicción, su pronunciación. No se pongan a leer, estudien su tema. La verdad es que tengo que hablar con el equipo porque sí hubo ahí como que varias cositas. Y del caso clínico, para los demás que les falta o que les toca en el futuro, presentar, no nada más léalo, es decir, en los casos clínicos, y daba muy bien tiempo para discutirlo, a lo mejor hablar de qué se puede hacer con este paciente, etcétera, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna duda? Me parece que ya tienen que irse a clase. ¿Dudas? La verdad es que este tema